Un cordial saludo para los compañeros y el señor tutor. Mi nombre es Julián Andrés Fuentes. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. En este caso, la tarea 2, aplicar sensores y acondicionadores de señales usados en la medicina. Para este punto tenemos un sensor de temperatura, un termistor, muy usado a nivel médico. Tenemos varios tipos de termistores, ¿cierto? Según la forma, la curva en la que trabaje, NTC y PTC. Mm, Aquí tenemos claro la curva de reacción de temperatura con respecto a resistencia, porque es un sensor resistivo. Bueno, para este trabajo usaremos el HP SARS 275, sensor de temperatura que tiene un rango de operación de 0 a 50 grados centígrados, una sensibilidad de más 1 grado centígrado, 0.1, y el rango de salida entre 25 y 50 grados centígrados. Nos pide entonces que, teniendo la señal de entrada proporcionada por el sensor seleccionado, realizar cálculos matemáticos para un amplificador de instrumentación para permitir obtener una salida a escala de 0 a 5 voltios y un filtro activo pasa abajo con una frecuencia de corte de 100 Hz. Bueno, tenemos aquí entonces nuestro puente Wheatstone. Realmente los cálculos matemáticos son sencillos. Cuando nosotros tenemos que tener claro que la resistencia de nuestro termistor, en este caso es de 10K, y de 0 a 10K, ¿cierto? Y tiene un valor máximo de salida de 1.67 voltios con respecto a los 10K, ¿cierto? La matemática realmente es sencilla. Si tenemos que tener claro, por ejemplo, el voltaje de entrada que estamos aplicando, la resistencia mínima y la resistencia máxima de nuestro sensor. Las dos resistencias que están en la parte de arriba, pues por ende uno las trata de poner iguales, teniendo claro el valor de la resistencia, pues realiza usted los cálculos matemáticos y con eso obtiene la resistencia equivalente que en esta figura se muestra aquí en el lado izquierdo, ¿cierto? Que esa sería de 10K. Bueno, tenemos claro entonces que tenemos un valor de entrada, pues que nos arroja el termistor de 1.67 voltios. Vamos a buscar la ganancia. Entonces, con respecto a los 5 voltios que estamos alimentando el circuito, ¿cierto? A 5 voltios, que es lo que nos está pidiendo el circuito, nos da una ganancia de 2.99. Esta es la fórmula del AD620 para poder hallar nuestra resistencia. Hacemos los cálculos matemáticos y nos da un 24.82 voltios. Por ende, entonces, de 0 a 1.67 voltios que nos da la salida del Wheatstone, nos va a mostrar un valor, nos va a arrojar una resistencia de 24.7K para tener un valor de 0 a 5 voltios exactos a la salida en el AD620, ¿cierto? Por aquí tenemos el LM324. El capacitor de 10 nanofaradios lo vamos a usar. Es mucho más fácil conseguir un capacitor de 10 nanofaradios en el mercado y una resistencia de precisión que varíe de acuerdo a los cálculos matemáticos, que como tal buscar un capacitor de valores pues comerciales, ¿cierto? Hay que tener en cuenta eso. Tenemos nuestra frecuencia de corte, hacemos nuestros cálculos, tenemos que condensadores de 10 nanos, nuestra frecuencia de 10 Hz, y haciendo nuestros cálculos nos da una resistencia de 159.154K. En este caso vamos a usar un amplificador operacional de primer orden y nos va a arrojar que tenemos una resistencia de 159K para un corte de 100 Hz a menos 3 dB. Bueno, ya pasamos a la parte de la simulación. Aquí tenemos claramente que nos muestra que nuestra resistencia aquí en pueste Wheatstone nos va a arrojar el valor ideal, que en este caso tenemos que es de 0 a 100, y entonces este al 100% nos va a arrojar un valor de 1.67 voltios. Ya después de que hacemos el cálculo matemático con la resistencia 24.7K, que es esta, nos va a decir que entre 0 y 100 voltios nos va a dar un valor en el ADC, 0 y 5 voltios, perdón. Aquí tenemos claro que cuando llegamos a 0 voltios, nuestro ADC se nos va a mostrar con un valor de 0.0 voltios. Aquí estamos bajando el sensor y nos muestra efectivamente un valor de 0 voltios con respecto a la salida de esto. Y ya cuando lo subimos al máximo nuestro ADC,
nos va a mostrar un valor entonces total de 5 voltios, que es el que es requerido en este caso, en este circuito, ¿cierto? Listo. Por este lado entonces tenemos ya, vamos a detener la simulación. Por este lado entonces tenemos nuestro filtro activo pasa abajo, es un filtro activo de primer orden. En esta partecita aquí tenemos un circuito RC, que sería un filtro pasivo, y automáticamente pues convertimos activo ya utilizando en este caso un LM324. Nos piden entonces arrojar una frecuencia, un corte de frecuencia de 100 Hz. Ahí vamos a empezar a buscar la frecuencia de 100 Hz. Por aquí la tenemos, 100 Hz. Aquí exactamente aquí el lado izquierdo inferior nos muestra una frecuencia de corte de 100 Hz con un menos 3.03 dB. Con esto ya tenemos claro que el circuito está funcionando a la perfección y damos por finalizado el ejercicio de la tarea punto 2. Espero que les haya quedado muy claro. Muchísimas gracias por la atención.